Vamos a la palabra de Dios. El tema en esta mañana podría tener un título como Gozándonos en medio del sufrimiento. Podríamos llamarlo de esta forma. La Biblia, hermanos, nos da una garantía a los cristianos. Una garantía. A lo largo de toda la Escritura encontramos este sello que caracteriza una peculiaridad, una particularidad de la forma de vida del cristiano en la tierra. Y la Biblia nos garantiza, nos asegura que durante nuestro peregrinar, nuestro tránsito en esta tierra, siendo cristianos, vamos a sufrir. Segunda de Timoteo 3:12, yo voy a dar algunos textos, yo te sugeriría que los fueras apuntando ahí en tus notas y los que te pida que me acompañes a buscarlos conjuntamente lo hagamos así. Si quieres comienza a anotar. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Aquí hay una garantía de que si tú quieres vivir piadosamente vas a ser perseguido. Este mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos es muy claro. Dice, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Y la persecución es una de las variantes del sufrimiento. Cuando la Biblia dice vivir piadosamente, está haciendo referencia a vivir una vida de compasión, de clemencia, de misericordia que se tiene hacia algo o hacia alguien, como el resultado directo de ser un habitáculo ahora del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y de esta forma, la compasión viene a ser una manifestación práctica de la forma de vida del creyente, del cristiano. Y la Biblia dice que por llevar vidas compasivas, misericordiosas, extendiendo gracia a la gente, eso nos va a hacer sujetos de sufrimiento, persecución. Mateo 10:16 dice el Señor Jesucristo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, no es fácil ser una oveja y de repente verte en el centro de un cubil de lobos. ¿Qué le pasaría a una oveja si se topara contra una manada de lobos? Bueno, va a ser devorada. Pero el Señor Jesucristo nos dice también, sean sobrios y prudentes como serpientes y sencillos como palomas, déjense guiar por mí. Yo soy el pastor de las ovejas y mientras ustedes conozcan mi voz, sigan mi voz, aun cuando estén rodeados de lobos, no los van a devorar. De repente una tarascada por ahí en una pantorrilla, oh, ya me mordieron, el mundo ya me lesionó, hay sufrimiento, pero el Señor nos garantiza que vamos a tener siempre victoria por encima del sufrimiento. En Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y si quieres subráyale, dice tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es decir, ese mundo que va a encaminar su accionar con el propósito de someterte a sufrimiento, al final de la historia no podrá abatir tu vida, porque yo he vencido las intenciones del mundo, yo he vencido la potencia del mundo, pero mientras estés en el mundo hará su parte, el mundo hará su tarea e intentará afligirte y muchas veces lo logrará. Comentábamos el día de ayer que no podemos esperar que el mundo en algún momento comience a convertirse en un lugar cómodo para la vida del cristiano, porque es un mundo totalmente contrario, es la antítesis de la vida cristiana. Es un mundo que odia la santidad de Jesucristo y odia la santidad que Jesucristo nos ha dado. Es un mundo que intentó apagar la luz de Jesucristo e intentará apagar la luz que refleja de Cristo hoy la iglesia profesante en la tierra. Entonces, la Biblia nos está advirtiendo, hermanos, que no pretendamos que el mundo cambie para que nosotros nos sintamos cómodos. Pensar esto, hermano, podría ser una ingenuidad o aún rayar en la ignorancia, no tener conocimiento de lo que la palabra de Dios habla al respecto. La Biblia dice que la maldad del mundo se va a multiplicar. No dice que habrá una sumatoria continua sobre la maldad, sino que habrá una multiplicación de la maldad. Aquí no se está hablando de un crecimiento exponencial.
Y el crecimiento exponencial, hermano, es cuando tú multiplicas un número por el mismo número, ¿no? Cuando elevas 2 al cuadrado, por ejemplo, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, bueno, ya no llegan mis matemáticas a ese resultado, pero va creciendo exponencialmente. O sea, no es 1 más 1, 2 más 1, 3, o sea, lento, no. La maldad se multiplicará, será exponencial, será dinámico, será rápido. Comenzaremos a tener noticias y escucharemos circunstancias que jamás habrán cruzado por nuestra mente. Acciones de la gente que no conoce al Señor Jesucristo que nunca hubiéramos imaginado que el hombre fuese capaz de hacer. Tendremos una exposición, una exhibición pletórica de la maldad del mundo. Y obviamente esto el Señor lo establece también como una señal inequívoca precedente a su regreso al mundo por su iglesia. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces es una escena desértica prácticamente la que nos presenta la Escritura, en relación a la condición de vida en la que transitamos, hermano. Es como un desierto, no es cómodo andar en un desierto, no es cómodo transitar por un desierto, porque el desierto, hermano, no nos ofrece condiciones de vida. En el desierto no hay nada para que puedas sustentar tu vida, carece de agua, el frío por la noche te congela, el sol por la mañana al mediodía te puede calcinar, los animales que deambulan por el desierto todos inoculan veneno, si no son alacranes, son cobras, son cascabeles, etcétera. Pero el Señor nos dice que en medio de ese desierto, de la misma forma en la que Él sostuvo a su pueblo en el desierto durante 40 años, a nosotros igualmente nos va a sostener en medio de un mundo que intentará permanentemente generar una forma de vida desértica. Además, ningún desierto, hermano, por grande que sea, es eterno. Todo desierto tiene un principio y todo desierto tiene un fin. Y el Señor dice: yo te llevaré a cruzar por el desierto de la vida. En medio del sufrimiento yo estaré contigo. Dios en la Biblia nos enseña entonces diligentemente a tratar con el sufrimiento, hermanos, no a huir del sufrimiento. Significa que el cristiano no tiene una actitud de huida o de intentar extraerse del sufrimiento, sino que aprende de la diligencia con la que el Espíritu Santo otorga las instrucciones en la palabra de Dios para que podamos tratar con el sufrimiento y resolver el sufrimiento. El propósito es que el sufrimiento, hermano, jamás te lleve a desertar de la vida de fe en Jesucristo. Vamos a experimentar soledad, abandono, traición, tristezas, melancolías, eventualmente escasez económica, situaciones que se van a presentar en la vida. Vivimos en una vida física, hermano, en un mundo físico. Es imposible que nuestro cuerpo físico, que aún permanece en la tierra, se vea exento de la maldad, de las condiciones, de las crisis económicas, políticas, etcétera. Pero el Señor dice: todo ese sufrimiento, si te traicionan, si te abandonan, si se burlan, si te segregan socialmente por ser cristiano, en medio de esos desiertos yo estaré contigo. Dice por eso mismo el Señor, y voy a comenzarte a dar aquí algunas de las maneras prácticas que el Señor nos enseña en la Biblia para poder tratar con el sufrimiento, y tu tarea va a ser buscar ya las referencias bíblicas. Tengo que mencionarlas con alguna rapidez. El Señor nos dice cosas como: mira, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Así se trata el sufrimiento. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Mientras dependa de ustedes, manténganse en paz con todos los hombres. Y mientras dependa de ustedes no significa hasta que la paciencia se te agote. Significa mientras tengas vida, mientras tu corazón palpite, mientras continúes teniendo impulsos eléctricos en el cerebro y seas consciente de tu realidad, hasta la muerte tienes que mantenerte en paz delante de todos los hombres. No se venguen ustedes míos, mía es la venganza, dice el Señor. Bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, en medio de momentos de dolor y tristeza, abandono, traición, calumnia, podemos continuar viviendo sostenidos en el gozo y en la paz que Dios nos da.
El Señor dice, sean mansos y humildes de corazón, porque yo soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. El descanso del alma, hermanos, es algo que la gente busca de forma ferviente. Y lo hace a través de filosofías, sistemas de pensamientos, doctrinas filosóficas, sistemas religiosos. Lo que el hombre busca es paz para una alma que en un mundo caído por el pecado le lleva siempre a emocionalmente estar en una condición de crisis. Y por eso la gente practica el yoga, por eso la gente se pone agujas en los oídos, ¿verdad? Y de repente parecen alfileteros. Ay, hermano, cuánta paz tengo, es que ya fui con el acupunturista, ¿verdad? Es decir, mecanismos externos a el fundamento de la palabra de Dios, a la roca que es Jesucristo, en donde tenemos la única garantía de que cuando bajen las lluvias, cuando vengan los vientos, cuando pasen los ríos, irán con ímpetu en contra de nuestra casa, por estar fundados sobre la roca que es Jesucristo y su palabra, permaneceremos de pie. No nos podrán derribar esas calamidades. Sed mansos, aquí la palabra manso, que es una de las características del fruto del Espíritu Santo, hermanos, es una palabra muy importante de entender, porque la mansedumbre no significa debilidad de carácter. La mansedumbre no significa carencia de potencia. La mansedumbre significa la capacidad de dejarte gobernar por una soberanía sobre tu vida. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, un potro salvaje que vemos en la llanura. Ese potro salvaje, hermano, no tiene rienda, no tiene gobierno, no tiene freno, corre sin ningún tipo de destino y toda su potencia jamás le va a llevar a un lugar cierto. Pero cuando una persona que sabe amansar caballos, un domador, lo logra al azar, lo mete a un ruedo y comienza con una forma paciente a darle vueltas todos los días, a darle vueltas y vueltas y vueltas, y al paso de 2 o 3 semanas le pone una silla de montar y posteriormente él se sube sobre la silla de montar, lo comienza a gobernar con una rienda. Lo que está haciendo ese jinete, ese domador, no es quitarle la potencia a ese caballo, sino darle dirección a la potencia. Ese caballo que en el pasado no llegaba a ningún punto, ahora puede ganar una carrera en el hipódromo. ¿Por qué? Porque está amansado. Es cuando tu potencia es gobernada por una rienda. Nuestra rienda es la palabra de Dios. Nuestro jinete es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice el Señor, sean mansos, es decir, sean obedientes, déjense gobernar y entonces alcanzarán aquello por lo que la gente gasta millones de pesos con psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, gurús, consejeros espirituales. Alcanzarás descanso para tus emociones, descanso para tus sentimientos, descanso para tu mente. Vivirás ecuánimemente, sin temor del mal. No es que no vaya a venir el mal, sino que ya no tendrás temor del mal, porque sabes en dónde está tu confianza. Primera de Pedro, hermanos, es una carta que hoy actualmente en Uruapan estamos estudiando sistemáticamente y Dios nos ha bendecido mucho porque es una carta inspirada por el Espíritu Santo a fin de preparar espiritualmente a los cristianos de ese entonces, pero evidentemente atemporalmente a los cristianos de todas las épocas. Pero particularmente la cristiandad en el primer siglo se encontraba en ese momento histórico viviendo ya una escena de persecución. Unos años después del término de la escritura de esta carta, la primera carta de Pedro, se viviría en el Imperio Romano la más cruenta de las persecuciones que el imperio desarrollaría en contra de la cristiandad, ¿no? Encendían a los cristianos como teas ardientes para iluminar las calles de Roma, torturas indescriptibles, el Coliseo romano, devorados por bestias, etc. Y entonces esta carta es como una preparación. Hasta este momento, bueno, la persecución incidía al grado en que eran segregados socialmente. Pero vendrían los años más tortuosos de la persecución en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, que en ese momento era naciente. Y desde el primer verso, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, anticipa cuál es el propósito de la carta. Dice,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los que ya han sido segregados, a los que ya están siendo aislados, a los que ya no los aceptan en su casa, a los que los corrieron del trabajo, aquellos que no pueden ser insertos en una vida social porque hoy son diferentes, porque hoy son santos, porque hoy con la luz de Jesucristo que resplandece a través de sus vidas y de sus conductas dejan de manifiesto el pecado de la gente, y eso le molesta a la gente. A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que están comenzando a sufrir por ser cristianos. Primera de Pedro 4:7, acompáñame por favor en tu Biblia, es un verso que particularmente quiero tocar en esta mañana. Esbocé, gracias a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo el día de ayer, un poco de este texto, pero quiero que veamos cuál es la implicación o lo que Dios nos ha mostrado. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Aquí está utilizando una palabra importante, dice fin, mas el fin de todas las cosas se acerca. La palabra fin proviene del griego telos, así como se oye, telos, y se refiere al punto que se define como una meta. Es la conclusión de un acto, se refiere al cumplimiento de una meta profética, el alcance de un propósito. Esta palabra, que se traduce como fin, no se utiliza como un fin cronológico de las cosas o como un punto final en el que todo se va a acabar. No, no se está refiriendo a eso. Esto lo podríamos entender si, por ejemplo, en una competición deportiva, un partido de fútbol que cronológicamente tiene un tiempo de inicio, un tiempo en el que finaliza. El estudio de una carrera universitaria que tiene un tiempo de inicio y un tiempo en el que finaliza. Pero no se está refiriendo a esto, hermano, sino está haciendo una alusión directa a que el fin, es decir, el cumplimiento de una meta profética, está próxima. La realización de un resultado profético está próximo. ¿Y cuál es ese resultado profético? El regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia a esta tierra. En este verso 7 nos habla del triunfo sobre el sufrimiento de los cristianos a través del cumplimiento del anuncio profético de la segunda venida de Cristo a esta tierra. O sea, vamos a ser libres por completo del sufrimiento que hoy nos aflige, de la persecución por una vida piadosa, cuando el Señor Jesucristo nos extraiga de las condiciones físicas que privan en esta tierra, particularmente manifiestas en contra de la iglesia, en contra de la santidad de la iglesia. Establece entonces la segunda venida de Jesucristo como la meta de todas las cosas. Romanos 8:18, si quieres acompañarme, por favor, yo voy leyendo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Ojalá pudiera subrayar ahí: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate, hay un contraste. Está contrastando las aflicciones que vivimos hoy en el tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse con el regreso de Jesucristo. Las glorias que han de manifestarse, hermano, está haciendo alusión a los versos de Romanos 8, 16 y 17 que dicen así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos, ¿qué cosa? Herederos. Estas son las glorias, hermano. Pero estamos hablando de una herencia 100% espiritual en este contexto, porque la palabra de Dios en 1 de Pedro 1 está hablando de que nuestra herencia es inmarcesible, incontaminable, inmancillable, ¿verdad? No se refiere a las cosas físicas, porque aun cuando traigas un carro del año, en 8 años ya no te lo van a dejar circular en la Ciudad de México. O sea, si se contamina, si se mancilla, si se degrada. Podrás tener mucho dinero en tu cuenta bancaria, pero es un dinero que en algún día se va a acabar. Podrás hoy tener la mejor ropa de marca, la mejor casa, pero finalmente todo eso es perecedero. Cuando la Biblia dice que nuestra herencia es inmarcesible, incontaminada, que no se degrada, está entonces hablando de una herencia eterna. Y además concluye en el verso 3 de 1 de Pedro 1:3, dice que está reservada para nosotros en los cielos. Entonces es netamente una herencia espiritual.
Y dice, y si hijos también herederos, eso es importantísimo, y aquí podríamos hablar de la doctrina de la adopción, que es maravillosa, ¿no? O sea, hoy estamos ya insertos por causa de la obra legal de justificación de Cristo a favor de nosotros en el Calvario, en la línea de sucesión testamentaria del Señor. Dice que somos herederos de estas herencias espirituales, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces fíjate en esto, aquí no significa que ahora por las obras voy a poder tener acceso a la salvación, no, sino que la característica de un genuino cristiano es que tiene la capacidad espiritual desarrollada, sobrenaturalmente infundida dentro de su ser por la presencia del Espíritu Santo, de poder sufrir los padecimientos de Jesucristo y no rajarse, y no echarse para atrás, no salir huyendo, sino aprender en Cristo a tratar con el sufrimiento. ¿Qué hizo Jesús con el sufrimiento? ¿Huyó de él? Trató con el sufrimiento y resolvió el sufrimiento, ¿ok? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces seremos glorificados los hijos de Dios, por cuanto en nosotros la potencia del Espíritu Santo, el adiestramiento del Espíritu Santo a través de la Escritura, nos permite sufrir los mismos padecimientos que Jesucristo experimentó. Fíjate cómo la opinión de Pablo, estamos hablando primeramente de Pedro, pero la opinión de Pablo es la misma que la de Pedro en relación al sufrimiento. Y aquí vemos una hilatoria, una congruencia, una armonía perfecta en las Escrituras, la inspiración del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18. El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos, es decir, no nos rajamos, no nos viene el vaído, ¿verdad? No viene, ay, tráiganme las sales porque ya no aguanto más, siento que no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y aquí podríamos incorporar o parafrasear, sin castigar el contexto, nuestro hombre exterior se va desgastando por el sufrimiento. A ver, ¿el sufrimiento te desgasta o no? Claro que sí. Si tú me hubieras conocido hace 18 años, cuando todavía no era papá, hermano, yo no tenía ni una sola cana. A mí las canas me comenzaron a salir cuando nació mi hija. Si tú me hubieras conocido hace 8 años, antes de que ejerciéramos mi esposa y yo el ministerio pastoral, hermano, yo era un jovenzuelo. Ni una arruga, ni una cana, pero el sufrimiento que implica la carga por las almas, el involucrarnos con las vidas, a fin de, como decía el pastor Xolalpa el día de ayer, con una exégesis que Dios nos permitió tener preciosa de todo ese contexto del tema del seminario, del congreso, hermano, el sufrimiento, hermano, nos desgasta. ¿Cuántas de aquí son mamás? ¿Y cuántas de estas que levantaron la mano, mamás, tuvieron a sus hijos por parto natural? La mayoría. Pregunta, ¿sufrieron o no? Cuando el doctor les decía con una sonrisa en la boca, ¡ay, ya está coronando! Y yo, ¡ya sáquelo! ¡Ya! ¡Puje un poquito más! Y hermano, en el proceso del embarazo hay una serie de circunstancias de gradual desgaste de tu cuerpo. Las mujeres se descalcifican con el embarazo, sufren, aún su circunstancia hormonal, glandular, cambia después del primer embarazo. Imagínate, después de 2, 3, 4 embarazos, hay sufrimiento, hay desgaste. El sufrimiento nos desgasta, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero mientras esta casa, este cuerpo se desgasta por el sufrimiento, dice, no importa, porque el interior, que es eterno, el hombre interior, el regenerado, dice, se va renovando de día en día, obviamente en la medida en la que tengamos intimidad con el Señor. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, fíjate, dice esta leve tribulación momentánea, se refiere a las aflicciones del tiempo presente, que ya leímos de Romanos 8:18, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. El sufrimiento que hoy tenemos y vemos y experimentamos
si es tangible en contra de nuestra vida, por ser fieles a Jesucristo, es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas, dice el Señor. De tal forma, hermano, que podemos hacer una revisión histórica del ministerio ya activo del apóstol Pablo y nos damos cuenta que no fue un hombre cuyo sufrimiento fuera corto o menor en intensidad. Sin embargo, él, levantando la vista a la luz de la eternidad, la intensidad de su sufrimiento por fidelidad a Jesucristo y el tiempo prolongado de este sufrimiento, para él se constituye entonces como un padecimiento leve y momentáneo. Tu perspectiva del sufrimiento va a cambiar cuando tu mira no sea el sufrimiento, sino tu vista esté levantada hacia lo eterno. Ok. ¿Pablo pudo haber sido sujeto de desánimo? Por supuesto que sí. Mira, él sufrió de entrada, recién converso, y cuando comenzó su vida ministerial, la desconfianza de toda la cristiandad en ese momento. Nadie le creía que era converso, pensaban que era un infiltrado, porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Esteban muere a los pies el primer mártir de la iglesia primitiva, muere a los pies de Saulo de Tarso. Entonces, no, ¿te acuerdas qué es lo que le dice Ananías cuando el Señor le dice: Ananías, mi siervo, tienes que ir a orar por Saulo de Tarso? Está en una casa, en una calle llamada Derecha, impondrás las manos para que él recupere la vista. Y le dice Ananías: pero si es el que nos persigue. O sea, no creían de entrada, hermano. Él sufrió el descrédito de la cristiandad al inicio del ministerio. Experimentó látigos romanos, varas judías, persecuciones, fue encarcelado, fue apedreado, fue mordido por una serpiente venenosa, sufrió naufragios, y todo esto, hermano, por ser fiel al ministerio que el Señor, al apostolado que el Señor le había entregado. Y quiero decirte, hermano, que no se desanimó, porque, como decíamos ayer, consideró a Jesucristo todo el tiempo de esta misión. Observó con detenimiento, escudriñó a profundidad, conoció al Señor Jesucristo para poderlo imitar con su vida. Y este considerar de Cristo le permitió jamás tirar la toalla, jamás desanimarse. Por eso él afirma en Romanos 8:18: pues tengo por cierto, es decir, no tengo ni una duda al respecto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en el regreso de nuestro Señor. Significa entonces, hermanos, que la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar es infinitamente mayor, es eterna. Su duración no termina en relación a las aflicciones temporales que experimentamos por ser fieles a Cristo antes de que Él regrese. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 4:18, nos explica por qué no son comparables. Fíjate, regresa ya a 2 Corintios 4:18. No te me vayas a confundir, hermano. Vamos a ver, Romanos, Corintios. Nos va a levantar aquí ahorita alguien. ¿Dónde estoy? No. Corintios. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Hermano, la traición se ve. Sí se ve. Sí, si tú tienes a una esposa que te traiciona, pues de repente la tenías a tu lado en el hecho conyugal y ya no la tienes. Se ve la traición, ¿sí o no? La traición de un amigo se ve, porque ese amigo que te había acompañado durante largos años en tu vida ya no está, te ha traicionado. La deslealtad de un hijo se puede ver, porque de repente tenía el carro en la parte de afuera y ya no está el carro. Se lo llevó mi hijo sin pedirme permiso, una actitud de deslealtad. Ese sufrimiento, hermano, el abandono, la tristeza, que es tangible, que lo experimentamos, que nos duele, que nos desgasta y que tiene su testimonio en el deterioro del cuerpo por causa del sufrimiento, dice la palabra de Dios, son cosas que se ven. Pero aquí viene el secreto. El Señor dice: las cosas que se ven, no se preocupen, porque estas siempre son temporales. No importa cuán grande se vea tu desierto, cuán árida sea tu circunstancia, no hay desierto eterno. Hay un principio, hay un proceso en el cual el Señor te adiestra, capacita e incrementa por el sufrimiento tu crecimiento espiritual.
Porque el sufrimiento que el Señor permite o genera en nuestras vidas no es para destrucción, hermano, es para edificación. ¿Cierto o no? Imagínate una piedra de mármol, ¿verdad? En las manos de un escultor, ¿no? Una piedra amorfa, no tiene una forma distinguible, pero tiene en su mente el artista, el escultor, perfectamente captada la imagen que va a extraer de esa roca. El escultor no crea nada, únicamente extrae una forma distinguible. Y entonces toma un marro y toma un cincel y comienza a cincelar todas las partes de la roca que son sobrantes para poder tener una forma distinguible. Esa es la virtud de un escultor. Bueno, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es lo mismo. O sea, hoy somos salvos, pero recién nos convertimos al Señor Jesucristo, nuestras vidas siguen siendo muy parecidas al pasado. Porque, hermano, hay un efecto físico que se llama inercia. Nosotros veníamos del mundo de pecar, de gozarnos en la maldad, de ser tranzas, de ser traidores, de ser todo lo que éramos, hermanos, ¿no? Y hay un pastor que dice que en el pasado, en la iglesia de Cristo, el chimuelo mascaba tuercas y el cojo era trapecista, hermano. Entonces, hermano, haz de cuenta que éramos como un ferrocarril con unos 80 carros totalmente cargados, jalados a una gran velocidad por una locomotora. Y cuando llega Cristo a nuestras vidas, al instante se activa un freno. Al instante igualmente las ruedas metálicas de ese ferrocarril se detienen y comienzan a chillar por la vía metálica porque la inercia, aun cuando el alto se activó, la palanca de freno se activó, hermano, la inercia sigue empujando y empujando y empujando. Y del momento en el cual se activa el freno al momento en el que se detiene definitivamente el ferrocarril, pueden ser 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Por eso cuando veas venir el tren y tú vayas a cruzar una vía, no te lo pases, porque aun cuando frene, te va a llevar. Porque la inercia lo sigue empujando. Así es la vida del creyente en la primera fase de su vida de conversión, en la primera etapa, los primeros meses, probablemente el primer año, año y medio, 2 años. Hay una inercia que te sigue empujando, pero finalmente, si eres un hijo de Dios, tu vida se detiene y toma una dirección absoluta, diametralmente diferente a la dirección de pecado que tenías en el pasado. Hoy tu dirección es una dirección de genuina santidad. Entonces, aquí dice, no mirando las cosas que se ven porque son temporales, más bien veamos las que no se ven, porque estas que no se ven son eternas. El Señor dice, nos decía ayer, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una verdad y es legal. ¿Pero nos vemos ahí? No, gloria a Dios, es eterno. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en la patria celestial. ¿Es verdad o es mentira? Es absoluta verdad y es legal. ¿Pero ya conocemos la patria celestial? No. Gloria a Dios, porque entonces es eterno. Y hacia esas cosas eternas que hoy, por nuestras limitaciones físicas, no podemos observar todavía, porque además dice la Biblia que el cuerpo corruptible no puede heredar la incorrupción, por eso será necesario una transformación molecular de nuestros cuerpos a un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, con el propósito de que podamos heredar lo incorruptible, la herencia incontaminada del Señor Jesucristo. Hacia allá nuestra vista tiene que estar puesta. Eso es caminar por fe, caminar viendo hacia el invisible, los ojos puestos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. El sufrimiento, hermano, en este tiempo solo es temporal, pero lo que está por venir, nuestra herencia, hermanos, es eterna. Y eso es lo que nos motiva. Allí está nuestra esperanza. El que tiene esta esperanza, veíamos ayer, se purifica a sí mismo porque Cristo es puro. Mateo 16, 21, 22, por favor. Veamos esta conversación entre Jesús y uno de sus discípulos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué, hermano? ¿A una fiesta? ¿Qué dice ahí tu Biblia? Que le era necesario, o sea, era ineludible. Así tenía que ser. No había otra estrategia, no había otra alternativa. Era necesario que fuera a Jerusalén a padecer, ¿qué? A padecer mucho.
de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y además ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Te imaginas esta escena? El discípulo reconviniendo al creador del universo. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira, si tú no lo hagas ahorita, pero si tú revisas el verso 13 de este capítulo de Mateo, la escena inmediata anterior a esto que estamos leyendo es el momento en el que Jesús le pregunta a los discípulos. Dice que él llega a Cesarea de Filipos con los discípulos y les hace una pregunta: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y bueno, comienzan a contestar. Bueno, pues unos dicen que eres la resurrección de Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y entonces él los confronta y le dice: ok, eso dice la gente, pero ustedes que me conocen, yo he caminado con ustedes, les he hablado los mensajes del reino. Eso te lo estoy parafraseando, no lo dice textualmente la Biblia. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces Jesús voltea y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no fue producto de tu dilucidación intelectual o de tu capacidad de análisis. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. A ti te daré las llaves del reino, le dice el Señor, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante muchas veces se ha predicado que el portero del cielo es Pedro. Y no es cierto, el portero de Cristo es Jorge Ríos, ¿no? Ah, no es cierto, es una broma. Un portero que es cristiano. Pero se piensa que la función de Pedro es estar ahí como en una puerta celestial, con las llaves, diciendo: tú sí entras, tú no entras, tú sí entras, tú no entras. No es ni portero ni es perfecto. A lo que Jesús se estaba refiriendo es que él aperturaría la predicación del evangelio, fíjate, tanto a los judíos en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, cuando ya esta manifestación de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas les lleva a predicar ahora con valentía el mensaje que en el pasado les amedrentaba. Y entonces dice que más de 3,000 judíos procedentes de todas las regiones de la tierra lograron decodificar por un energema, operación del Espíritu Santo sobrenatural, cada uno el mensaje del evangelio que estaba predicando el apóstol Pedro, de tal forma que les estaba abriendo las puertas del cielo, les estaba mostrando el camino de salvación. También lo hace con los gentiles cuando llega a la casa de Cornelio, el centurión romano, y predica el evangelio. Y entonces él se da cuenta, la profecía, ¿verdad?, no era únicamente para los judíos, es también para los gentiles. Ellos también son susceptibles de la salvación. Entonces aquí no hay ya diferencias ni entre griegos, ni escitas, ni bárbaros, ni etcétera. Lo que después también el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo. Eso es lo que significa. Pero esto sin duda alguna pues genera una... Recordemos que aquí los discípulos de Cristo estaban en proceso, hermanos, en proceso. Entonces, yo puedo imaginarme la escena. Eso es no lo dice la Biblia, hermano, pero vimos la escena también cuando los hijos de Zebedeo, el día de ayer, llega la mamá de Jacobo y de Juan, y le piden al Señor, le pide al Señor postrada que, Señor, uno sea tu achichincle mayor y el otro achichincle, a tu izquierda y a tu derecha, Señor, la preeminencia ahí en el reino para mis hijos, ¿no? Y los demás se enojan. Entonces imagínate cuál pudo haber sido emocionalmente y psicológicamente la reacción de los otros discípulos cuando ven que el Señor Jesucristo les dice: te entrego a ti, Pedro, las llaves del reino. Y pues yo me puedo imaginar que los otros: ¡ay! Ya se nos adelantó, ya está ganando puestos políticos, ya nos lleva a la delantera. Pero fíjate, la siguiente escena es cuando Jesús da esta profecía de que tenía necesariamente que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los maestros de la ley, morir y ser resucitado. Y entonces en esa equivocada confianza que tenía emocional, psicológicamente exaltado a Pedro en ese momento, le lleva a tomar una confianza con su autoridad espiritual, que su autoridad espiritual en integridad y en justicia no permite. Y entonces le dice: Señor, te voy a reconvenir, ahora yo te voy a dar un consejo, ya me diste las llaves del reino, estamos hablando entre colegas, Señor Jesús.
Y yo voy a aconsejarte que no permitas que te suceda esto. Ten compasión de ti. Y si seguimos leyendo, la respuesta de Jesús es mirándole, yo me imagino, ¿no?, mirándole a los ojos: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Le había dicho hace unos momentos o en la escena anterior: no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos, tiene las llaves del reino. Y de repente: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Los discípulos han de haber dicho: se te cayeron las llaves, Pedro, mira, aquí está. Pero vemos la ecuanimidad y vemos el equilibrio psicológico del Señor Jesucristo. Jesús no le daba la suave a nadie. En Juan 6:66, cuando dice endures esta palabra y la mayor parte de los discípulos abandonan al Señor, ¿no ves al Señor Jesucristo? No se vayan, no me entendieron bien, se los voy a volver. No, pues que se vayan. Voltea a ver a los otros 12 y dice: ¿también ustedes se van? Y otra vez Pedro: Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Pero entonces vemos que Jesús, hermano, conoce esta estrategia del diablo, porque se la atribuye a Satanás. Se la atribuye a Satanás: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás lo que hace, hermano, es que precisamente en el momento del sufrimiento nos dice esto. Lo mismo que Pedro le dijo a Jesús: no tienes por qué sufrir tanto. De vez en cuando una copa de alcohol no te va a afectar. ¿Qué tiene de malo? Serás un bebedor social y puedes seguir siendo cristiano y seguir bebiendo. No hay ningún problema. Además te hace sentir relajado y le caes mejor a tus hijos y a tu esposa. No tienes siempre que ser fiel. Tu esposa no se tiene por qué enterar de todas las cosas. No tiene por qué enterarse de cuánto ganas. Puedes tener discrecionalidad en tu vida. Puedes violar los elementos del pacto matrimonial. No tienes por qué conservar la virginidad, joven. No tienes por qué esperarte hasta casarte. Eso es lo que dice Satanás. Es el mensaje ante el sufrimiento, ante la tentación. No tienes por qué esforzarte tanto en tu ministerio. ¿Te has dado cuenta de que ni siquiera te pelan? Eres el primero en llegar, ya estás barriendo. Y cuando llega el pastor, ni siquiera se enteró que tú hiciste el aseo de la iglesia. No te lo reconocen públicamente. No tienes que sufrir esas cosas. Mira, cuando estamos en la cruz, recuerda que también revisábamos ayer, el Señor dice: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, carga tu cruz todos los días y muérete en esa cruz todos los días. Es un altar de sacrificio donde tienes que quemar tu carne, donde la tienes que crucificar para poderme seguir y ser mi discípulo. Cuando estamos en la cruz, es decir, cuando estamos obedeciendo al Señor Jesucristo y estamos todos los días crucificando nuestra carne, nuestra inclinación al pecado, Satanás nos va a querer bajar de esa cruz ofreciéndonos falsos beneficios. Satanás odia a cualquiera que se crucifica. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la gente movida por Satanás le decía: si eres el Hijo del Dios viviente, bájate de esa cruz y sálvate. Al mundo, hermano, no le gusta ver a nadie crucificado en la carne. Y la carne tiene que estar crucificada para que nosotros como cristianos ejerzamos victoria en el momento del sufrimiento. Y ejercer victoria no significa que el sufrimiento vaya a desaparecer, sino que el sufrimiento no destruirá tu vida. La carne tiene que estar crucificada. Mientras nosotros como cristianos permanezcamos crucificados, mientras tengamos victoria sobre la inclinación de la carne en obediencia al precepto, al mandamiento, a la palabra de Jesucristo, mientras no le creamos al mundo, nos vamos a dar cuenta de que la verdadera victoria solamente se obtiene en la cruz. Y las tentaciones contra nosotros para bajarnos de la cruz siempre van a ser iguales que con nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo odia el sacrificio, porque el sacrificio glorifica al Dios que odia el mundo. Por eso podemos ver a Pedro que, movido en sus emociones por Satanás, ahí en ese verso le dice: Señor, ten compasión de ti. Mira cómo te van a humillar y no lo puedes permitir. Cómo te van a tratar, no lo permitas. En ninguna manera eso te acontezca. Pero ¿qué le contesta Jesús? Ay, gracias, Pedro, por compadecerte de mí. Eres el único que se compadece de mí. Mira la bola de insensibles, no me han dicho nada. No, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y en el verso 23 dice:
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ok, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Qué importante es entender esto, hermanos. El Señor le estaba diciendo, hay dos maneras de mirar el sufrimiento. Viendo el sufrimiento en la tierra o viendo el cielo en medio del sufrimiento. En otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo, Pedro, primero es la cruz y después es la corona. ¿Sí lo logran ver, hermanos? Primero es necesario sufrir para poder reinar. Era lo que le decía Jesús. Pero Satanás quiere invertir el orden de las cosas y te dice, no, primero disfruta del mundo. Disfruta de tu juventud, la estás echando a perder. Sé joven una sola vez. Disfruta de tus pasiones. Pero nunca te dice que siempre al final te entrega como resultado el sufrimiento eterno. O sea, disfrútalo ahora. Y ya y el pago, ya, olvídate. El pago después lo vemos. Cuando te llega la factura, es un sufrimiento permanente. Es un sufrimiento eterno. No, ten relaciones sexuales. Además está re guapo tu novio. Además ya dijo que te ama. Y si no le das la prueba de tu amor, te va a abandonar. Y como además, pues es el tirantitos del barrio, pues las chavas andan así como queriéndotelo casar. Así que, pues mira, finalmente dice que te ama, ¿no? Disfrútalo ahora. Y ya después veremos las consecuencias. Y cuando quedas embarazada, y cuando tienes que pasar la vergüenza de venir a la congregación, arrepentida delante de Dios, delante de la congregación, como una mujer soltera, abusada, abandonada, habiendo tenido todos los elementos bíblicos, prácticos, para no pasar por esa circunstancia, hermano, Satanás entonces comienza a presentarte una factura que va a durar mucho tiempo. Entonces, hermanos, un falso placer de duración muy corta es la oferta de Satanás, que jamás se va a comparar con la eternidad de la herencia de Dios. Satanás te invita a sustituir lo eterno por lo temporal y pasajero. Por eso se divorcian los matrimonios, hermanos, porque siempre cuando llegan a enfrentar un problema, suelen olvidar que los problemas siempre son temporales. Pero tu matrimonio está fundamentado en un pacto delante de Dios y de los hombres permanente. Entonces, cuando un matrimonio permite que un problema, una circunstancia en la que no han logrado un acuerdo, les lleve a la división, primeramente de su entendimiento, les lleve a un desencuentro, les lleve a dormir primero con sábanas y cobijas separadas, después en camas distintas, después en cuartos diferentes y después estar divorciados, hermanos, es porque permitieron que lo temporal de los problemas, que tienen un principio, un proceso y un fin, tuvieran preeminencia sobre una condición permanente que es el matrimonio. El egoísmo, hermano, el buscar el beneficio particular por encima del de tu cónyuge es generalmente la causa, en muchas variantes, en muchas formas diferentes del divorcio. Dios te dice, no, mira, las cosas no son así. No es verdad, disfruta hoy, paga después. No, Dios nos dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. El Señor te dice, vámonos a mi manera, porque yo estoy forjando un carácter en ti y para esto voy a usar tu tiempo. Corre pacientemente la carrera que tienes por delante, con paciencia. Del griego hupomone, que significa soportar con ecuanimidad y equilibrio bajo el tiempo de la prueba. Hebreos 12, 1 al 3, fíjate lo que dice. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está mencionando una grande nube de testigos. En el contexto, hermano, vemos en el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, que está haciendo una alusión a toda esa lista de hombres de fe, iniciando por el padre Abraham, el padre de la fe, menciona a Rahab, menciona a Enoc, etcétera. Menciona a los héroes de la fe que nos precedieron creyéndole a Dios.
y que hoy están en una especie de galería, ¿verdad? En una especie de, digo, esto no lo dice la Biblia, hermanos, para alegorizar, como un salón de la fama, ¿no? En donde ya están en la presencia del Señor, nos antecedieron y para nosotros son ejemplares en vivir la vida de fe. Es esa grande nube de testigos que está como reunida en un estadio, en donde ve como ahora el cristianismo de nuestros días está jugando la partida contra el mundo de las tinieblas, contra el mundo del pecado, contra el mundo de la tentación, contra el mundo de la carne. Y es una nube de testigos que está diciendo, hijo, lo están logrando, mira, ya le dio el pase, ya está en el área, va a tirar, chuta, y se le desvía, y dice, casi mete un gol, casi lo logra, falló en el último momento. Es una grande nube de testigos, en donde si nosotros identificamos los principios prácticos de la palabra en la forma descriptiva de su vida en la tierra, vamos a encontrar aliento para también lograrlos nosotros a través de la fe. Dice, esa nube de testigos ve cómo estamos corriendo, y la carrera que estamos corriendo es una carrera que se tiene que correr con paciencia. La vida cristiana, hermano, en esta alegoría que nos presenta la Escritura, no es una carrera de 100 metros, cuya forma de desarrollarse es en forma explosiva y detonante. Una carrera de 100 metros no hay meditación. La estrategia es levantarte, correr, hacer todo lo que puedas y llegar a la meta y cruzarla en primer lugar. De hecho, yo he comentado, o sea, ve el físico, la musculatura de un corredor de 100 metros. Michael Bolton es el actual poseedor del récord mundial de velocidad en carrera de 100 metros, y es un hombre extraordinariamente fuerte, un gran desarrollo muscular en sus piernas, en sus pantorrillas, en su torso, en sus brazos, porque tiene la potencia del arranque instantáneo, detonar en el arranque con mucha potencia y fortaleza para llegar en primer lugar a la meta. Pero nuestra carrera no es una carrera de corto plazo, nuestra carrera es una maratón, y las maratones no se corren como carreras de 100 metros, se corren con paciencia. Allá el hermano que se te esté durmiendo, hermano, te autorizo. Bueno, no, yo no puedo autorizarte nada aquí, pero te recomiendo un pellizquito santo ahí, ¿no? Despiértate, hermano, despiértate. El Señor dice, corre con paciencia. Ahora, tú ves la forma del desarrollo físico de un keniano, por ejemplo, que son los mejores corredores de maratones, más de 40 kilómetros, y no encuentras piernas musculosas ni bíceps musculosos. Ves a una persona extremadamente delgada, que no evidencia exteriormente la capacidad de resistencia que tiene ante la larga distancia. Y corre con estrategia, corre con paciencia. Dice, no, si yo le meto toda la velocidad como si fuera de 100 metros, a los 5 kilómetros voy a estar ahogado. Esto se corre con paciencia, con estrategia. Así es la vida del cristiano. Tenemos que aprender a correr con paciencia. Aprender de cada experiencia negativa, de cada circunstancia de dolor, de cada circunstancia difícil. La enseñanza que el Señor nos entrega, porque el sufrimiento, cuando Dios lo permite, no es para destruirnos, sino para edificarnos. Porque el sufrimiento es lo que nos lleva a considerar al Señor. Yo voy caminando sobre la hierba fresca, ¿verdad? Digo, ay, qué padre está la hierba. Pero de repente me encajo una espina que me atraviesa la planta del pie. ¡Oh! Hago un alto total y comienzo a reflexionar en dónde desvié el camino. No sigo caminando. Muchas veces es el dolor y el sufrimiento lo que nos lleva a detener el camino y a reconsiderar que hemos desviado nuestro caminar y llegaremos a un destino totalmente diferente. Reflexionamos y decimos, sí, es verdad, Señor, gracias por permitir esto, porque me lleva a ser consciente de mi debilidad en mí mismo, de mi dependencia de ti, de tu fortaleza, y reorientar mis pasos, puesto los ojos en ti, consumador de la fe, autor y consumador de la fe. Dice entonces, continúa diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es como una bestia depredadora, está asediando y tiene la paciencia, hermano, para esperar. Y cuando estás distraído espiritualmente, cuando eres negligente en tu intimidad con Dios, ese depredador va a saltarte en la espalda y te va a devorar. Por eso despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aquí nos da la estrategia de la carrera, cómo se corre la carrera. El Señor tenía un gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo del Señor Jesucristo? Concluir la obra de redención para la humanidad. Mira, bueno, son tres cosas fundamentales las que Jesús determina, alcanza, establece en la cruz del Calvario. Primeramente, satisface la ira santa del Padre, satisface la justicia del Padre, la necesidad de ejercer justicia del Padre por causa del pecado de la humanidad. En segundo lugar, deshace las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y en tercer lugar, nos redime, nos salva a través de la justificación y la sustitución. El Señor entonces, hermano, tenía ese sumo gozo, pero tenía además otro gozo, de que físicamente ya no estaría en la tierra, sino que al tercer día resucitaría y llegaría nuevamente al lugar de la gloria del cual se despojó a sí mismo para poder venir y hacer esta obra de redención extraordinaria. Ese era el gozo del Señor Jesucristo: estaré con mi Padre. Y entonces la cruz se encontraba en el terreno de lo mundano. La cruz estaba a nivel de tierra, pero Jesucristo no vio la cruz, sino que subió la vista al cielo y caminó viendo lo invisible, lo que no era visible para él en ese momento, pero cuyas consecuencias serían eternas. Entonces el Señor te dice: también hay gozo para tu vida. Hay un final para ese momento de sufrimiento que ahorita estás experimentando. Ahorita pasaron personas que fueron ministradas por el Espíritu Santo por aflicciones diversas, que solamente ellos en su intimidad con Dios conocen. Y el Señor nos está diciendo a todos: tal vez ahorita te sientes Heidi en las montañas, salto, corro y feliz por los campos, soy muy feliz, no tengo nada que... Pero vas a tener aflicción si eres cristiano, invariablemente, hermano. El Señor te dice: ¿quieres llegar al sumo gozo de experimentar la paz de tu alma, el equilibrio de tus pensamientos, la certeza absoluta de que la herencia del Señor para tu vida está resguardada para ti en los cielos, que es inmarcesible, incontaminable, inmancillable, y que esta herencia está garantizada, de que las arras de la señal mora dentro de ti el Espíritu Santo, que te hace espiritualmente distinguible como un hijo de Dios, de tal forma que cuando el Señor regrese estarás en su presencia? Si has sido obediente, entonces, si quieres si quieres experimentar ese sumo gozo, tienes que entender que primero tienes que pasar por la cruz. Pero pasa por la cruz, es decir, experimenta el dolor viendo el gozo que está después del dolor. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Menospreciar significa quitarle el precio. Es que hay tantas cosas que me duelen moralmente, pastor. Ya en la casa ya nadie me habla, ya no me invitan a las reuniones, ya me dicen el mocho, ya nadie me quiere ver. Pastores, soy un segregado social. En el trabajo igual, pastor, por ser fiel a Jesucristo. Y el Señor dice: bájale. Sí, menosprecia el oprobio, quítale el precio, bájale el precio al oprobio, que no te afecte. Sufre la cruz, menosprecia el oprobio, y con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, de la misma forma que él, por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, hermano, tenemos que caminar en este mundo. Es nuestro modelo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Hermano, pues tengo que terminar la predicación, pero es importante que estos principios que vemos aquí en la palabra de Dios las hagamos prácticas. Segunda de Timoteo 3, 1, 5, voy a tomarme 2 minutos más por cada uno de ustedes, o sea que van a ser como 3 horas. No. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes de saber esto. O sea, fíjate cómo hay un anuncio clarísimo de cómo los tiempos se van a agravar y vamos a ser afectados por los tiempos. Dice: sabe esto, entérate de lo siguiente, que en los postreros días, o sea, los días en los que hoy vivimos,
Vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo comienzan los tiempos postreros? Después de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando se inaugura la predicación del Evangelio, ya son los finales tiempos, hermanos. ¿Ok? Entonces dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por las siguientes características. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está haciendo una descripción de la apostasía impresionante. Esta es como una lista exhaustiva, descriptiva del carácter del apóstata. Y el Señor dice, con el discernimiento espiritual que se desarrolla por la intimidad conmigo, a estos evita. En los últimos tiempos, hermanos, la maldad animal de los seres humanos se va a agudizar. Entonces tenemos dos maneras, hermanos, de transitar en este mundo hasta el tiempo del encuentro con nuestro Señor. Uno es enfocado en el sufrimiento, cuánto sufro, cuánto lloro, nadie me quiere, mejor que me coma un pajarito. Nadie me quiere. Y llegar a la iglesia, ¿verdad? Arrastrando los pies. Hermano, ¿cómo está? De gloria en gloria. De victoria en victoria. Como decía el pastor Adrián, con cara de limón. Hermano, díselo a tu cara, porque tu cara no se ha enterado que estás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay un problema psicomotriz, hay un problema de congruencia. Tu cara manifiesta dolor, oprobio, y estás invadido por ese oprobio porque no has aprendido a quitarle el precio. Estás invadido por esa aflicción porque no estás en la cruz. Clava tu carne, sacrifica tu carne, viendo a Jesucristo. Llegará el momento donde el gozo es lo que viene después del dolor. Entonces podemos caminar en este mundo así, desanimarnos, continuamente estar desmayando, creer que ya no podemos más y por lo mismo terminar abandonando la carrera tras el engaño de los falsos placeres temporales, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Porque no te preparaste con una estrategia definida, inteligente, metódica, ordenada en el fundamento de la palabra de Dios, porque nunca comprendiste que la carrera de la fe, la carrera de la vida cristiana se corre con paciencia, soportando bajo la prueba, fortaleciéndote, rompiendo tus umbrales del dolor, como un deportista. Cuando el corredor de 10 kilómetros quiere incrementar su alcance, ahora quiero correr 15. Cuando está corriendo 10, siente que le revientan las piernas y efectivamente se le revienta la membrana supramuscular que hace que se contenga el músculo, porque el músculo crece, rompe la membrana y crece y se fortalece más. Y ahora puede correr 11 y 12 y 13. El Señor nos lleva a romper umbrales del dolor. No que cuando sintamos el dolor nos escapemos, huyamos, seamos escapadizos. No. El Señor dice, continúa, 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 porque esto te va a fortalecer. Esto va a incrementar tu capacidad de resistencia, porque la carrera que tienes por delante es larga. Pues los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O podemos bien correr esta carrera enfocados precisamente en lo eterno. La realidad es que solo enfocados en lo eterno podremos transitar en este mundo tratando correctamente con el dolor, hermanos, y la aflicción. Ser cristianos fieles a Dios, ser siervos fieles a Dios en medio de un mundo caído que se nos opone. Por eso 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, aliéntate, pero mientras tanto, sé sobrio. Ten una vida, una mente equilibrada, una mente ecuánime y vela en oración. Cuida tu intimidad con Dios. Considera a Jesucristo. Escudriñalo. Estúdialo a profundidad. Conoce cada día más de Él e imítalo en su fe.
Así se vive la vida cristiana, hermanos. En este tránsito temporal que es difícil de llevar, pero viendo hacia lo eterno, tu tribulación, al igual que la de Pablo, siempre terminará siendo leve y momentánea, comparado con el gozo eterno que está detrás del sufrimiento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque eres bueno y misericordioso. Queremos agradecerte porque no hay duda que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Penetra, Señor, cortando el alma, llega hasta los huesos, Señor, hasta las coyunturas, hasta el tuétano. Y es ahí, Señor, donde saca a la luz de nuestra conciencia la verdadera condición de nuestro corazón y aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Nos revela tu palabra cuál es nuestra verdadera condición espiritual delante de ti, para tomar una determinación en relación a esa circunstancia. Arrepentirnos si hemos de arrepentirnos, rectificar el camino si hay que rectificarlo, no encubrir nuestro pecado, jamás, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, es decir, el que se arrepiente, alcanzará tu gracia y misericordia. Señor Jesús, que tu palabra viva y eficaz haga el trabajo, Señor, por la cual has enviado tu instrucción a mi corazón, al corazón de mis hermanos. Que seamos una iglesia fiel, siervos fieles, humildes, útiles a ti, funcionales en tu propósito eterno. Y esto sea solo para que tú seas visto y tu nombre sea glorificado. Tú que sacas los pies del lodo cenagoso, del hombre que pacientemente espera en ti, y los pones sobre la peña, de lo más bajo a lo más alto, y endereza sus pasos, le das rumbo a su vida, pones cántico en su garganta, alabanzas a nuestro Dios, para que muchos vean y crean y sepan que tú existes, Dios. Para eso estamos, para predicarte a ti, Jesús, en el nombre tuyo. Amén y amén. Dios les bendiga.